Finalmente llegamos al último video de esta semana y por lo tanto al último video de la parte teórica de los temas de la materia de fundamento de programación. Para terminar, vamos a hablar con lo que nos quedó. Vamos a hablar de cómo leer desde los archivos. Arranquemos. Bien, para leer de los archivos, al igual que pasaba con el caso de la escritura, vamos a tener varias opciones. Cuando los datos vienen dando desde un archivo, luego de abrirlos vamos a tener que leerlos y asignárselos a una variable. Teníamos una variable con el nombre del archivo, pero con eso no nos va a alcanzar. Vamos a tener que decir los datos que están acá dentro del archivo, quiero que los guardes en esta variable. El tema es que de acuerdo a cada versión que usemos, cada opción que probemos, los va a guardar de alguna forma diferente, con un tipo de dato diferente. Entonces, veamos todas estas opciones que tenemos, que por supuesto, y al igual que en el caso de la escritura y la creación, van a depender del uso que necesitemos, de las cosas que necesitemos hacer. Primera opción. Primero vamos a necesitar un archivo. Pueden usar alguno de los archivos que se crearon en el ejemplo de los videos anteriores, por ejemplo, el de las películas o el que quieran. Por ejemplo, acá yo lo que hice fue crear un archivo que llamé archivo de ejemplo.txt y lo creé directamente desde el bloc de notas de Windows. Agarré, abrí el bloc de notas y escribí algunas cositas. Luego vamos a necesitar abrirlo. Lo vamos a asignar a una variable como la variable archivo, como hicimos antes, pero fíjense que ahora el permiso o el modo de acceso ya no es ni la W ni la A, sino la R. Nosotros vimos en el video anterior W y A. Ahora vamos a ver R y después veremos otras opciones, pero acá vamos a ver R nada más. Quedaban las otras opciones en donde teníamos también el signo más. ¿Se acuerdan que había un W más, un R más, una más? Eso se los dejo para que lo prueben solitos. Hagan más o menos las mismas cosas que estamos haciendo en estos videos, pero cambiando el tipo de permisos y vean cómo se va modificando todo. Bueno, ahora vamos a leer los datos. Para leer los datos se los tengo que asignar a una variable. Esta variable la voy a llamar datos, porque se me ocurrió eso. Ustedes pónganle el nombre que quieran. Y voy a usar archivo, que es el nombre que yo le di internamente en Python a este archivo, .read. Y abro y cierro paréntesis. Datos es una lista. Ahora, ¿lista de qué? Vamos a ir viéndolo. En realidad, vamos es una forma de decir, van a ir viéndolo. Quiero que hagan esto, que agarren este archivo, inventen un archivo con 3, 4 líneas, por ejemplo, que tenga distintas cosas. Luego ábranlo, usen esto, archivo.read, y escriban print datos a ver qué muestra, y después digan, yo puse esto, como es una lista, podemos usar len. Entonces acá puse para que veamos cuántos archivos tiene, perdón, cuántos elementos tiene esta lista. Quiero que lo hagan ustedes, yo no lo voy a mostrar ahora por pantalla. Es algo para que ustedes practiquen y vayan sacando sus propias conclusiones. Una vez leído usando .read, el contenido de este archivo queda guardado en una lista que en este caso se llama datos. Y yo ahora te pregunto, ¿qué hay en cada elemento de la lista? ¿Qué tipo de datos tiene? ¿Qué tipo de datos tiene la lista datos? ¿Es, por ejemplo, un número? ¿Es una cadena? ¿Es booleano? ¿Es carácter? Chequeen, revisen. Miren la cantidad de datos que tienen, miren la cantidad de datos que ustedes escribieron en el archivo, comparen eso. Luego avancen. Forma de leer archivos 2. Vamos a usar el mismo archivo, o lo podemos crear exactamente igual, y lo vamos a abrir exactamente igual. La única diferencia es que en lugar de usar archivo.read o read, vamos a usar readlines. Y vuelvo a hacer la misma prueba. El ejercicio es el mismo que el anterior. Tenemos esto me lo va a guardar en una variable que va a ser una lista. Y nuevamente te pregunto, mostrarla,
ejecutarla, probar la cantidad de datos que tiene, la cantidad de elementos que tiene. Si querés que te imprima algún número en particular, es una lista, así que podés poner datos y entre corchetes 1, por ejemplo, o 2, no sé cuántos datos hayas puesto vos, para ver qué reconoce como dato. Y te vuelvo a preguntar, ¿qué hay en cada elemento de la lista? ¿Qué tipo de datos es? Cuando hayas probado esto, junto con el caso anterior, despausa este video y avanza al leer datos de archivo número 3. Tercera opción, mismo inicio, misma archivo para poder comparar. Luego lo vamos a abrir y acá cambiamos un poquito. No cambiamos tanto, en lugar de read lines, vamos a poner read line, sin la S final. Y mostramos lo mismo que antes. Solo que después muestro 3 prints más, en donde vuelvo a escribir archivo.readline 3 veces. Acá, en lugar de asignárselos a una variable y después mostrar la variable, directamente los voy anidando. Te vuelvo a preguntar, una vez leído esto y probado, el contenido de una línea ahora va a quedar guardado en una lista, que en este caso vamos a llamar datos. Entonces, nuevamente te vuelvo a preguntar, ¿qué hay en cada elemento de la lista? Probalo. Y probá y fíjate qué muestran las últimas 3 instrucciones. Esto se aprende solo probando y jugando un rato con Python. No te voy a dar las respuestas. Así que esto te queda a vos para trabajar. Resumen, que tampoco va a ser tan directo como en el primero. Cada método lee de manera diferente y toma los datos con distinto formato, distinto tipo de datos. El trabajo con los datos se hace desde las listas, ya sean listas de caracteres, listas de cadenas o listas de alguna otra cosa. Ahora, si quisieran, por ejemplo, hacer cuentas con los elementos que están en un archivo, vamos a necesitar cambiarlos a tipo entero o tipo flotante, dependiendo del tipo de cosas que necesitemos hacer. En principio, trabaja con cadenas o caracteres. Vamos a ir bollando de una a la otra, pero es el tipo de dato con el cual trabaja cualquier lectura de archivos. Por lo tanto, si vamos a querer hacer cuentas, necesitamos antes transformar nuestros datos de cadenas a texto o de de cadenas a números o de caracteres a números, ya sean enteros o flotantes. Ahora bien, vamos a darle un cierre a esto. Este es el último video con la explicación teórica de los temas de la materia. No quiere decir que no vaya a haber tal vez algún otro video o no, pero en principio con explicación teórica es el último video. Si bien hay muchas funciones, si ustedes googlean, hay muchas funciones disponibles, ya sea desde la parte de ayuda de Python o en la web googleando. Para los ejercicios que vamos a proponer, que estamos proponiendo durante la cursada, en los ejercicios que aparecen en las listas para trabajar y para practicar, les pedimos que no usen nada extra. Esto ya más o menos lo comentamos también en uno de los caminos, creo que en el de listas, ya que parte del objetivo es aprender a pensar como programador, y eso se logra pensando los problemas, no googleando las soluciones. Así que no te rindas, pensalo y si no, consulta. En esta materia, en este curso, lo que vimos, el objetivo fue ver un primer manejo de las herramientas que se ven en programación. Hablamos de ciclos, hablamos de condicionales, hablamos de la idea de listas, de funciones y de archivos. Todo esto funciona en cualquier lenguaje. Lo que cambia es la manera de escribirlo, es decir, la sintaxis. Así que ahora te invito a que pruebes otros lenguajes de programación. Solo tenés que aprender cómo se escribe lo que ya sabes. Nos vemos en la materia o en algún otro video si quieres volver a revisar alguno. Chau, chau.